se escucha la típica pregunta adolescente que muchas veces no tiene respuesta. ¿Qué aprendimos este año en el colegio? Ahí es cuando uno, al rayo del sol, empieza a enumerar los temas vistos: soluciones, revolución rusa, polinomios, etc. Pero generalmente no recuerda los temas en sí, simplemente recuerda sus nombres. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto identificar o reconocer los temas que aprendimos o dimos hace algunos meses o incluso hace algunos pocos días? Ahí es donde los alumnos debemos hacer cierta autocrítica, pero creo que el problema principal radica en que los profesores nos matan la creatividad. Solamente los escuchamos escupiendo datos sobre el loco y tomamos notas sobre ellos, lo que nos lleva a estudiar para probar y no para aprender, que es básicamente para lo que vamos al colegio. Porque sí, es un problema que solamente en un aula hable solamente el profesor. De esta forma, el colegio se convierte en una suerte de memoria RAM. A los alumnos la información nos entra por un oído y nos sale por el otro. Solamente recordamos o los temas que nos costaron mucho y tuvimos que estudiar arduamente, o los temas que nos gustaron, que se asemejan a nuestros hobbies, gustos o quehaceres de la vida cotidiana. Entonces por ahí no aprendemos ciertos temas porque no nos interesan o no nos gustan. Claro es que todos tenemos o tuvimos alguna materia preferida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aprender temas que no nos interesan? ¿Es por fiaca o por algo más? ¿Tienen algo que ver los profesores en este último punto? Creo que en cuanto a lo último que he mencionado no hay lugar a dudas. Los alumnos, cuando escuchamos monólogos interminables de un profesor, nos aburrimos, por no decir que nos quedamos dormidos. Craso error pedagógico, porque todo el esfuerzo educativo está abocado para el alumno y no para el docente. Pero dejando esto un poco de lado y enfocándome un poco más en lo que veo a mi alrededor, en mi salón por ejemplo, noto que los alumnos le ponemos mayor empeño a los temas que se relacionan a nuestros hobbies o a nuestra futura carrera universitaria. Y yo creo que ese modo de actuar es inherente a la esencia del ser humano y a cómo nos relacionamos entre individuos. Por eso soy un fiel creyente de que los jóvenes, y por qué no los humanos en general, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, potenciamos constantemente nuestros fuertes o nuestras áreas de interés. Esta afirmación puede salir también un poco de los espacios educativos. Creo que también se puede aplicar al deporte que hacemos, al instrumento que tocamos, etc. Y esto de tener ciertos gustos no es para nada negativo, no lo tomen así. Es completamente positivo siempre y cuando podamos reconocer estos fuertes para luego potenciarlos. Ahora, ¿qué puede hacer desde su lugar la educación? ¿Puede ayudarnos en este camino de reconocer nuestros fuertes o nuestras áreas de interés? Me dirán que sí, que teniendo en cuenta lo que afirmé al principio de esta charla, deberíamos esforzarnos más en nuestro trabajo áulico o en nuestro estudio domiciliario. En cambio, y en adición, los alumnos lo vemos de otra forma. Creemos que el colegio es el espacio para crear nuestro futuro y desarrollarnos exactamente como queremos crecer. Y en base a esto, creo que es importante que todos entendamos que los alumnos probablemente queremos potenciar nuestras ideas y a veces los alumnos, los docentes, no abren paso a esto. Y ahí es donde entra en juego la idea principal de esta charla. Una herramienta que por ahí no está siendo tan utilizada como debería ser y no está siendo aprovechada en su máximo potencial. La educación experimental. Una educación que no se enfrasca en cuatro paredes, que sale de la monotonía del aula para poner en práctica todos los conocimientos que allí se adquieren. Una educación innovativa, que deja de lado muchos aspectos tradicionales y se adapta a la fisonomía del siglo XXI y a sus enrevesados desafíos. Y lo mejor de todo es que esta educación, este tipo de educación alternativa, puede ser aplicado en múltiples campos. Podemos hablar de ferias de ciencias, olimpiadas de matemática o cualquier otra materia, juegos de roles como los modelos ONU, intercambios culturales o viajes de estudios, eventos o competencias deportivas, y por qué no, algo que por ahí ya tenemos bastante internalizado y normalizado en el ámbito educativo, las excursiones, visitas a museos, facultades, sitios históricos, exposiciones de arte, etc. Entonces, en conclusión, la educación y el colegio son el espacio propicio para desarrollar nuestras ideas y proyectar nuestro futuro. Básicamente, permitiéndonos pensar independientemente y críticamente,
pero como no lo hace, nos cuestionamos los alumnos hasta qué punto es un colegio. Y como ya bien dije, la educación experimental es una herramienta que nos permite desarrollar justamente este pensamiento crítico, pero lamentablemente está siendo bastante desaprovechada en el ámbito educativo. En cuanto a esta aseveración, creo que es importante remarcar la importancia de la extensión y la investigación en el ámbito de la educación por parte de los jóvenes. No solo porque nos permiten desarrollar nuestras ideas, sino porque nos permiten crear nuestro futuro y proyectarlo en base a ellas. Y en base a esto y a todo lo que he dicho a lo largo de mi charla, les quiero compartir un lema de Confucio. Más que nada a los docentes, pero lógicamente también a todos los alumnos aquí presentes. Él mismo dice: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Creo que resume en una línea todo lo que he expresado a lo largo de esta charla y consiguientemente la deficiencia de la educación tradicional. Y me gustaría que la tomen más que nada los docentes para pedirles que fomenten esta herramienta que no está siendo aprovechada en su máximo potencial, que es la educación experimental, para que no maten nunca más nuestra creatividad. Algunos ya han escuchado y actuado en consecuencia, pero la gran mayoría aún no. Así, en tiempos que cada vez más muchas personas dicen que la juventud está perdida, o no se interesa en nada, o no tiene futuro, es importante que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico de sus estudiantes, para que seamos nosotros mismos quienes, a partir de nuestros conocimientos, les podamos decir a estas personas qué aprendemos en el aula y cómo lo implementamos y lo llevamos a la práctica día a día, cómo fomentamos todo nuestro futuro y cómo desarrollamos nuestras ideas, nunca escupiendo datos a lo loco, pero siempre ofreciéndoles una perspectiva distinta a la que ellos aprendieron en sus aulas. A resumida cuenta, queremos contarles qué aprendimos este año en el colegio. Muchas gracias.